Buenos días, te bendigamos, ir de en el libro de Proverbios, capítulo 3, todavía a partir del verso 13. El pasaje se llama exhortación a la obediencia. Verso 1: Bienaventurado el hombre que ha la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Entonces, sabiduría e inteligencia son dos cosas diferentes. La sabiduría se encuentra y la inteligencia se obtiene, lo cual es muy interesante porque de acuerdo a la ciencia terrenal, la inteligencia es algo con lo que se nace, algo con lo que uno nace, que es algo genético, algo que no puedes hacer más grande. Eso dice la ciencia terrenal. Y aquí me dice la Biblia que la inteligencia se obtiene, es decir, que se puede sumar, que se puede engrandecer la inteligencia. Y eso es interesante. Verso 14: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que lo refino. Aprovechando este pasaje, vamos a ver la imagen de fondo. Vemos a un rey leyendo, por supuesto, un pergamino. Un pergamino se encuentra en una biblioteca, simbolizando y representando la sabiduría. Entonces, también hay oro, monedas de oro, piedras, me parece, de plata y cosas de oro. Y al fondo, pues, muchos pergaminos, simbolizando la sabiduría, y un cofre al fondo también. Vemos también el cadeador sin brazo que se llama ver, no me acuerdo cómo se llama el cadeador sin brazo, pero bueno. Entonces, y dice Salomón que la sabiduría y la inteligencia es más valiosa que las riquezas, que la sabiduría y la inteligencia valen más que cualquier posesión material. Verso 15: más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Verso 16: la gloria de Dios está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Entonces, aquí habla de dos cosas, de sabiduría y de inteligencia. Son dos cosas muy distintas. La sabiduría es algo práctico, más práctico. Por ejemplo, aquí lo dice que sirve para que vivas más años. Para eso sirve la sabiduría, y sobre todo para tener paz. Y él dice: la gloria de Dios está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. O sea que la persona que se lo sabia va a ser muy hábil en la vida. Verso 17: sus caminos son caminos deleitosos, y de todas sus veredas paz. Una cosa es la sabiduría y otro conocimiento, otra inteligencia, son otras cosas diferentes. Aquí se aplica, y me hace entender el texto, que se enfoca en lo que es la sabiduría. Y dice que todo lo que viene de la sabiduría son paz. En Eclesiastés Salomón dice que el que agrega conocimiento agrega dolor, algo así. Voy a revisar rápidamente qué dice Eclesiastés. Habrá que analizar porque en Eclesiastés 1:18 dice:
porque la mucha sabiduría es mucha molestia. Pero aquí se puede, o sea, se puede entender que se contradice con el Proverbios 3:17 dice, y todas sus verdades son paz. Tenemos que decir profundamente. ¿Por qué dice? Porque prácticamente se contradicen. Tenemos que analizar profundamente. Pero como estamos en Proverbios 3:17, vamos a dar por hecho que todas las veredas y los caminos de la sabiduría son delitos y son paz, porque así lo dice la Biblia. Verso 18, es árbol de vida a los que echan mano, y bienaventurados son los que retienen. Entonces, recordemos, aquí se menciona algo interesante, el árbol de la vida. Recordemos que Dios creó el árbol de la vida. Y el texto de Génesis da a entender que es un árbol físico, un árbol que da un fruto que se puede comer, como una manzana, como una naranja. Eso da a entender el texto de Génesis capítulo 1. Bueno, Génesis 1 o 2, no recuerdo por ahí. Pero aquí dice, ella es árbol de vida a los que echan mano. O sea que me da a entender el texto que pudiera haber más de un árbol de la vida. Entonces, el primero es el que se creó en Génesis. El que estaba en el jardín del Edén, ese es el primer árbol de la vida. Aquí hay otro árbol de la vida que dice que es la sabiduría misma. Y es árbol de vida a los que de ella echan mano. Me da a entender el texto que este es otro árbol de la vida y pudiera ser que existen más árboles de la vida. Y bienaventurados son los que le tienen. Entonces, el texto va a entender que hasta ahora hemos encontrado dos árboles de la vida, el de Génesis y que es la sabiduría. Verso 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces, y pienso que pudiera ser que la sabiduría que Dios tiene es algo demasiado diferente a lo que nosotros como humanos podemos tener. O sea, sabemos que Dios puede crear cosas de la nada. Ese poder se llama creación. La creación. Y ningún ser humano ni ninguna criatura tiene ese poder, es solo Dios. Es algo exclusivo de Dios, la creación. Entonces, el texto me da a entender, y lo que he leído en la Biblia, que Dios tiene una sabiduría que no es como la de nosotros. Una sabiduría que no es como la que podamos obtener, porque somos criaturas. Dios es el creador, por lo tanto, lo posee todo. Por lo tanto, algo así no puede caber en un recipiente como nosotros, que somos humanos y criaturas. Fíjense la cantidad de conocimiento que debe tener Dios para poder hacer un planeta. Dice, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces, recordemos que la inteligencia es la capacidad de unir conceptos, unir puntos y sacar conclusiones. Todo lo que es análisis de datos, eso es la inteligencia, análisis de datos. Y dice que Dios con esa capacidad de análisis afirmó los cielos. Y aún así yo pienso, y lo que he leído de la Biblia me va a entender esto, que Dios tiene cosas que no podemos obtener nosotros, que su sabiduría, su poder no lo podemos obtener nosotros, porque somos criaturas y Dios es el creador. O sea que su sabiduría y su inteligencia es demasiado diferente a lo que nosotros como humanos podamos tener. Porque ningún ser humano jamás ha creado un planeta. Ningún ser humano jamás ha hecho un cielo.
Por eso da a entender el texto que lo que Dios posee no es algo que podamos obtener. Es algo demasiado diferente. Verso 20, con su ciencia los bienes fueron divididos y destinos recibió los cielos. Entonces, lo que el texto me va a entender es que Dios tiene cosas que no es algo que podamos obtener o que Él pueda compartir con nosotros. Dice claramente con su ciencia, no dice con la ciencia, dice con su ciencia los bienes fueron divididos y destinos recibió los cielos. Nunca ningún ser humano ha creado un planeta, jamás un ser humano ha hecho un cielo y nunca ha hecho un abismo. Por lo tanto, lo que Dios posee no es como lo que nos da a nosotros, es algo demasiado diferente. Pues yo nunca he escuchado que un ser humano haya hecho un planeta o un cielo, o haber dividido un abismo. Nunca he escuchado algo así, ni dentro de la ciencia, ni de la Biblia, ni de la historia tampoco. Y decían los cielos, bien. Vamos a dejar hasta aquí el capítulo de Proverbios 3, del 13 al 20. Bien, hasta aquí el texto nos habla, Salomón a través del texto dice que existe sabiduría e inteligencia y que la sabiduría e inteligencia vale más que cualquier cosa material. ¿Por qué? Dice Salomón que la sabiduría es árbol de vida. Es algo que te sirve para vivir más tiempo, para vivir bien. Y lo dice justo después, verso 15, más preciosas que las piedras preciosas. Verso 16, perdón, la regula de Dios en su modestia y en su izquierda riqueza y honra. Entonces la sabiduría es algo, la sabiduría que nosotros obtenemos como humanos, nos hace vivir más tiempo, más tranquilos y en paz con el prójimo. Y dice Proverbios 3:17 que el que busque la sabiduría tendrá paz, dice, sus comienzos deleitosos y todas sus veredas paz. O sea que la persona que se deleita en la sabiduría es una persona que encuentra la paz, una persona que vive tranquila. Y como le dije, Salomón dice que la sabiduría es un árbol de vida. Recordemos que en Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, había un árbol de la vida, ¿verdad? Pero no era el texto porque así lo dice la Biblia, que había un árbol, así tal cual, un árbol que daba un fruto, que era el fruto de la vida. De hecho, bueno, dice árbol de la vida. Y y es interesante, pues no recuerdo si dice que ese árbol daba fruto. No recuerdo. Pero y me acuerdo que Eva dijo esto: de todos los árboles, de todos los frutos, podemos comer menos del fruto del bien y del mal. Lo que da a entender el texto, que el árbol de la vida, de que Adán iba comiendo el árbol de la vida. Y que este es otro árbol de la vida, la sabiduría es otro árbol de la vida. Y puede que exista más. Bien, entonces, y por último concluimos que Dios tiene una ciencia, una sabiduría y un conocimiento que no son como nosotros, como el nuestro. Lo que Él nos da a nosotros no es algo como lo que Él posee, porque nunca he escuchado que un ser humano haya hecho un planeta, o un cielo, o un abismo. Yo pienso que la sabiduría que nos da a nosotros es algo, pues sí, más chico, más pequeño que lo que Él tiene, porque nunca he escuchado que un ser humano haya hecho un planeta. Por lo tanto, la sabiduría que Dios posee es única y exclusiva de ellos. Bien, y eso era todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.